Estamos desde Santa Cruz de la Sierra con el senador Óscar Ortiz, candidato presidencial de la Alianza Bolivia. Dijo, no, gracias por estar con nosotros, bienvenido, qué envidia que esté en manga corta, senador. Buenas noches, Miriam. Justo hoy estaba en La Paz, ya tenía que estar bien abrigado. Aquí puedo estar todavía de camisa, aunque creo que va a llegar también un sur, como decimos aquí en Santa Cruz. Exacto, y hay que prepararse para aquello. Ha tenido ya 3 días para pensar, repensar, analizar lo que ha pasado. ¿Mantiene usted su posición después de lo que ha ocurrido con el señor Almagro? Miriam, no solo la mantengo, sino que la ratifico y además tengo mucho más información que explica qué es lo que está pasando. Nosotros, como usted mencionaba y mostraba, expresamos ante el señor Almagro justamente no solo nuestra protesta, sino nuestro rechazo y nuestra indignación por esa justificación absolutamente impropia que él hizo de una reelección inconstitucional que desconoce el voto del 21F. Y lo que hemos descubierto este fin de semana, hablando con mucha gente que sigue todo el ambiente de la OEA y las decisiones que hay que tomar, es que en realidad todo esto se debe a la búsqueda de votos por parte del señor Almagro para lograr su reelección como secretario general. Mientras él no buscaba la reelección, mantuvo una actitud consecuente, coherente, que velaba por la democracia en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Hoy vemos que, y me dicen incluso de otros países, que no solo esto está pasando con Bolivia, sino que también él está buscando el voto de Nicaragua y está siendo mucho más complaciente con esa dictadura. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ahí quiero desmentir lo que decía el ministro Canela. El señor Almagro está buscando adelantar prácticamente un año su reelección, asegurar su reelección en la próxima Asamblea General Ordinaria de la OEA que se va a realizar en Medellín a fines de junio próximo. Para eso incluso esta semana está buscando que el Consejo Permanente apruebe que se incluya en el orden de la Asamblea General Ordinaria la reelección del secretario general. En condiciones normales esto no debiera pasar, debiera recién realizarse esa decisión o tomarse esa decisión en el primer semestre del próximo año en una asamblea extraordinaria. Por eso es que hay este trabajo, esta desesperación del señor Almagro de buscar conseguir los votos para asegurar su reelección. Y yo lamento que una persona que había, yo creo, mostrado tanta valentía defendiendo la democracia en Venezuela, aquí, en el caso de Bolivia, por la búsqueda de un voto y algunos otros votos creo que le están buscando conseguir del Caribe, sacrifique la defensa de la causa democrática boliviana en lo que corresponde a su responsabilidad. Obviamente que nosotros como pueblo boliviano vamos a seguir defendiendo y luchando por nuestra democracia y por respeto al voto del 21F. Ahora, ¿me puede usted contar así brevemente qué fue lo que pasó? Porque yo recuerdo que usted dijo que su reclamo ha sido vehemente. ¿Usted se enojó ni bien entró y lo vio ahí delante al señor Almagro? Miren, eso es bueno aclararlo. Claro que fue un reclamo contundente, vehemente, pero siempre con los términos precisos y siempre en el tono correcto. Le quiero decir que ni de mi parte, ni de ninguno de los jefes de bancadas y parlamentarios que me acompañaron, hubo subida de tono siquiera. Obviamente expresamos todo el reclamo con la contundencia que ameritaba semejante bofetada que daba el señor Almagro a ese pueblo boliviano que quiere preservar su democracia. Nosotros, por el contrario, hemos sido quienes fuimos objeto de agravio. En primer lugar, por el asesor del señor Almagro. Después nos enteramos que es un empresario argentino que él ha nombrado cuando fue electo asesor de relaciones internacionales, muy ligado a kirchnerismo, quien habló de ignorancia. Yo frente a eso le expresé que no nos iba a faltar el respeto y que tenía que respetar a unos senadores electos por el pueblo boliviano. En cuanto estábamos en ese intercambio de palabras, como lo repito, yo no me descontrolé en ningún momento, el senador Núñez dijo, qué vergüenza, y tampoco lo hizo ni siquiera levantando la voz. Y ahí el señor Almagro perdió toda la compostura que corresponde al cargo que ostenta y se vino directamente en una actitud provocadora muy cerca del senador Núñez. Frente a eso nosotros nos retiramos porque le dijimos que no nos íbamos a permitir que nos falten el respeto y que nosotros en realidad lo que estábamos haciendo ahí es expresarle personalmente
nuestro rechazo, nuestra propuesta y nuestra indignación, porque ese era el sentimiento que sentíamos nosotros, pero que además que expresaba el sentimiento del pueblo boliviano, que en ese momento sentía como una bofetada su visita y las palabras que había dado desconociendo el voto del 21F, siendo él quien en su momento había defendido el respeto al voto del referéndum. Bueno, el presidente ha dicho ese fin de semana de que ustedes han demostrado ser una derecha violenta, y yo le consulto a ustedes, señor Ortiz, ¿por qué continúan esperando que organismos internacionales u otras naciones digan algo o hagan algo justamente para que lo del 21F, como ustedes defienden, se pueda plasmar? Miren, el voto del 21F es pues sagrado. En la democracia el voto es lo esencial. En una democracia en la que no se respeta ni el voto, obviamente ya no queda nada de democracia. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en Bolivia. Y hace tiempo que no tenemos una justicia independiente. Y hace mucho tiempo que no tenemos Estado de Derecho, que vivimos en indefensión por la falta de tribunales que aseguren con independencia nuestros derechos, garantías y libertades. Ya ahora lo que estamos viendo es que en el caso del referéndum tampoco se ha respetado el voto del pueblo. Entonces, tenemos un trabajo, una lucha, una causa que obviamente defender, tanto en Bolivia como en el exterior. Y yo digo, más allá de esto que ha hecho el señor Almagro, que al final no tiene efectos jurídicos, porque él, en cuanto a la Convención Americana, no tiene ningún rol para defender, por ejemplo, o para definir nada en la Comisión Interamericana ni en la Corte Interamericana. Él podía actuar en el marco de la Carta Democrática, y yo también le pedí eso, que él pues certifique que aquí se está alterando el orden constitucional como efectivamente está sucediendo. Pero también esto será una lección para todos nosotros de que hay que seguir trabajando mucho más en el ámbito internacional para que se tome conciencia que hay un tercer país en Latinoamérica que también está viendo su democracia amenazada. No es solo Venezuela, no es solo Nicaragua, también Bolivia está yendo por el mismo camino. Gracias a Dios todavía no tenemos esa violencia, ojalá nunca la tengamos. Pero está claro que están socavando las bases fundamentales de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y desconociendo la Constitución. Eso me hace pensar que ustedes van a continuar golpeando puertas, ya sea de organismos y también de países, para ver qué es lo que pasa con relación al 21F, ¿verdad? Eso me ha querido decir. Al 21F y a la democracia, Miriam, que ¿ya? Es el fondo del tema. Ahora, porque ese es el problema que más serio que tenemos los bolivianos, que nos quieran llevar por la ruta de Venezuela. Ahora, le voy a contar lo que acaba de salir en la página del periódico Herbol, que señala en un tuit: Almagro ratifica que la reelección no es un derecho, pero no hay con qué oponerse. Se ha referido a que, concretamente, no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema Boliviana. Eso fue lo que dijo el señor Almagro, y hoy Herbol está mencionando justamente en este tuit. ¿Qué opina de esto? Lo que pasa es que él ya está recibiendo el rechazo de lo que ha hecho en Bolivia, no solo por parte de Bolivia, sino de muchos otros gobiernos y otras naciones que han visto con estupor esta actuación que ha tenido en el país. Porque además, absolutamente impropio e innecesario. Ese convenio que firmaron con el presidente Evo Morales sobre la visita de los observadores electorales, no corresponde que el secretario general venga hasta Bolivia solo para eso, ni siquiera que el presidente hubiera estado presente. Esos convenios se han hecho en casi todas las elecciones y siempre se han firmado como un trámite burocrático por secretaría, y en todo caso tendría que haber sido con el Tribunal Electoral. Claramente ahí hubo un montaje para generar todo este efecto de un supuesto apoyo o aval a la candidatura inconstitucional de Evo Morales. Peor aún, yo también le reclamé: ¿cómo es posible que un secretario general venga el día antes de la proclamación electoral de este candidato tan cuestionado por su ilegitimidad, por no respetar el voto del pueblo, y encima vaya al lugar mismo, como en este caso el trópico de Cochabamba, en el que se iba a hacer esta proclamación? Claramente eso no es guardar ninguna neutralidad ni imparcialidad con relación al proceso electoral, y es nuevamente una mancha más en la visita que hizo el señor Almagro a Bolivia. Gracias por haber accedido nuevamente a esta entrevista, y estaremos pendientes de las propuestas que usted tenga como candidato y también la alianza con relación a las propuestas para las elecciones generales. Gracias y buenas noches.
a dar la bienvenida con esto a la senadora Adriana Salvatierra. Gracias por estar con nosotros, presidenta de la Cámara de Senadores. Acaba de escuchar usted lo que ha dicho don Óscar Ortiz. Sí, mira, muy buenas noches. Un placer también estar en Hora 23 y un placer compartir con quienes hacen seguimiento a esta hora de las múltiples informaciones que se van desplegando en este programa. Sí, efectivamente, estábamos atentas a las declaraciones, no solamente del senador Ortiz, sino de un conjunto de declaraciones que se dieron de diferentes actores políticos de oposición y como muchos también extrañadas por la actitud poco coherente, poco democrática e incluso en algunos momentos hasta violenta por parte de estos actores políticos de oposición. El señor Almagro le ha dicho al presidente de que prácticamente lo habrían agredido. ¿Eso es verdad? Bueno, no solamente el señor Almagro, en realidad hubieron dentro de los mismos actores políticos de oposición, el señor Iván Arias, por ejemplo, escribió en sus redes sociales una crónica de lo que significó el encuentro del señor Óscar Ortiz con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, y obviamente un encuentro muy poco amistoso, con intercambios verbales o más bien con excesos verbales por parte de ambos senadores, tanto el senador Ortiz como el senador Yerko Núñez. Y lamentable, ¿no? Porque desgraciadamente esa es la imagen que se llevan de parte de una parte de la oposición boliviana. Una parte. Ahora, don Óscar, en un tuit que puso, él dijo que sí pudo hablar fuerte con relación a este tema, no como otros que decidieron quedarse callados. Sí. ¿Se han referido a los otros candidatos de la oposición? Creo que, a ver, independiente de aquello, vamos al fondo del asunto. ¿Quiénes legitimaron la opinión del señor Almagro? Tengo en mis manos una carta dirigida a Luis Almagro en octubre del 2017, en donde hacen una relación de hechos sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta, sobre documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitan además que han solicitado que ningún juez pueda dictaminar otro veredicto diferente al que hubiera emitido el soberano. Y le solicitan su intervención. Esto fue firmado en octubre del 2017. Aquí tengo la firma de Jorge Quiroga Ramírez, Carlos Diego de Mesa Gisbert, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Samuel Doria Medina. Luego de eso, en diferentes oportunidades, claro, más frecuentes eran los viajes de los senadores a Washington que a sus propias regiones. Y tenemos relatos de reuniones de Óscar Ortiz con el secretario de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro. También tenemos fotos de reuniones, por ejemplo, de el señor Carlos Mesa. O aquí incluso también tenemos fotos de el señor Doria Medina y el señor Jorge Quiroga Ramírez. Ellos fueron los que a través de diferentes reuniones daban a entender de que existía una sintonía de posiciones. Sin embargo, esto se fue develando progresivamente, no en las últimas declaraciones del señor Almagro. Yo quiero recordarles que en agosto del 2018 vino el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco José Iguiguren, a Santa Cruz. Se reunió con las plataformas. ¿Y cuál fue el pronunciamiento? Le dijo, ¿de qué dictadura me hablan? Ustedes están viniendo a reunirse con nosotros en plenas condiciones y garantías democráticas. Primer acto. Segundo acto, la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 171 de sesiones de la Comisión, que se realizó en el mes de febrero en la ciudad de Sucre. Y los actores políticos de oposición en diferentes instancias buscaron abordar a la presidenta de la Comisión Interamericana, incluso en los pasillos. Y tampoco existió un pronunciamiento acorde a lo que ellos solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al secretario de la Organización de Estados Americanos. Y finalmente, hoy vienen a hacer escarnio de las últimas declaraciones, cuando en el mes de mayo el secretario de la Organización de Estados Americanos dice: creo que en relación a procesos ya enfrentados o ya corroborados por la Comisión Interamericana, caso Costa Rica, caso Honduras y caso Nicaragua, resaltar que en el caso de Honduras, Jorge Quiroga Ramírez fue observador de ese proceso electoral donde se
empleó una modalidad similar para habilitar la participación democrática de una persona o la reelección, finalmente no han podido ellos poner en evidencia otra cosa que no sea que hay una línea acorde del sistema interamericano y que no podría ser aplicable de forma distinta en Bolivia. Si ya se aplicó en Costa Rica, en Nicaragua y en Honduras, ¿por qué vamos a tener un criterio diferente en el caso boliviano? Ahora, justamente las últimas declaraciones del señor Almagro llaman la atención, pero a ver, vamos a ver, ¿qué opinión tiene usted como senadora? Dice, mi posición sigue siendo la misma, la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema Boliviana al respecto, porque además el sistema americano nunca dijo nada al respecto. Así ha manifestado en esta reunión que se ha llevado a cabo en Buenos Aires del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Sí, precisamente fue una nota, como usted decía, que fue publicada en el portal de Herbol, diciendo, mi posición sigue siendo la misma en torno a la derecho reelección humano, como un derecho humano, pero explica más adelante que recordó que nadie en el sistema interamericano declaró ilegítimas otras reelecciones habilitadas como derecho por fallos judiciales, mencionando el caso de Óscar Arias en Costa Rica, Juan Orlando Hernández de Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua. Y no existe ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni una votación del Consejo Permanente que declare ilegítima aquella modalidad, y que el sistema interamericano, y esto es muy importante, no puede funcionar sobre la base de dobles morales, es decir, no puede funcionar sobre la base de tener criterios distintos en situaciones similares, lo que nos da a entender a nosotros que este proceso electoral se marcará dentro de la legalidad jurídica correspondiente y que contará además con observadores de la Organización de Estados Americanos. Y también me imagino vendrán otros observadores. Por supuesto, en todo proceso electoral no solamente vienen observadores de la Organización de Estados Americanos, de diferentes instituciones en el mundo, de diferentes fundaciones, de parlamentarios de diversas corrientes políticas o incluso de Naciones Unidas.